Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Gastón Cejas, soy alumno de la Tecnicatura Universitaria en Programación a distancia de la Universidad Tecnológica Nacional, sede San Nicolás. Y ahora vamos a presentar el trabajo grupal de integración número 2 de las asignaturas Matemática y Programación, el cual tiene como temáticas conjuntos y lógica, estructuras condicionales, repetitivas y funciones. Los alumnos que vamos a presentar el siguiente trabajo somos, en primer lugar, yo, que proseguirá mi compañero Hernán Cóceres con la explicación de la primera parte del código que hemos realizado. Continuará Francisco Chanfreu y finalmente explicaré yo la parte final del código y las conclusiones. Mi nombre es Gabriel Hernán Cóceres, pertenezco a la comisión número 11. Mi nombre es Hernán y voy a comenzar con la explicación del código de la primera parte de la parte A, en donde primero definimos un diccionario vacío, que es donde se van a guardar todos los DNIs que ingrese el usuario, y definimos una variable llamada A como true para que el bucle while se pueda ejecutar. En este bucle lo que hacemos es pedirle al usuario que ingrese una cantidad de DNIs entre 1 y 30, que es una cantidad lógica, para que por error no, al ingresar por ejemplo 10 se equivoque y ponga 100. En ese caso debería ingresar 100 DNIs y perdería mucho tiempo. Y este bucle lo que hace es, luego de pedir el ingreso del usuario, verifica si el ingreso es un número o no. En el caso de que sea un número, esta condición se cumple. Y en el caso de que no lo sea, aclara al usuario que ingresa un número válido y el bucle se vuelve a ejecutar hasta que el usuario ingrese un número. Si el ingreso es un número, esta condición se cumple y pasa a la siguiente condición, que es verificar si el número está en el rango de 1 a 30. Antes de hacer la verificación, convertimos el tipo de dato string que ingresó el usuario a un entero para poder compararlo. Y en el caso de que así sea, la variable A se convierte en falsa para que el bucle no se vuelva a ejecutar y pueda seguir a la siguiente parte del código. Con este for lo que hacemos es iterar la cantidad de veces que el usuario ingresó. Le vamos a preguntar que ingrese un DNI, aclarando el índice para que el usuario pueda identificar cuál es el DNI que selecciona después en el menú interactivo. Con un bucle invertido lo que hacemos es corroborar que el ingreso sea un número. En el caso de que tenga letras, aclaramos al usuario que solo debe ingresar números, y una vez que esté el DNI ingresado con números, definimos un set, que es donde se van a guardar el conjunto de números del DNI, y por cada dígito que esté en el DNI lo que hacemos es agregarlo al set. Como si en el DNI hay números repetidos, al ser un set va a ignorar los números que estén repetidos. Luego de eso agregamos al diccionario en la primera posición el DNI, primero con una clave de valor original, que va a ser el DNI tal cual ingresó el usuario. Luego va a tener la clave de dígitos único, que es el conjunto. Después frecuencias, que lo vamos a utilizar más adelante para contar la frecuencia de los números. Y la suma para hacer la suma total de los números del DNI. Con este bucle lo que hacemos es iterar sobre cada dígito del DNI, agregarlos, sumarlos en la clave suma. Y con el condicional, ya que iteramos a cada dígito, lo que hacemos es cada dígito que esté en el diccionario, frecuencias, eh, le sume un 1, y en el caso de que no esté en el diccionario en frecuencias, lo que hacemos es inicializarlo con 1. Por último, lo que hacemos es mostrar los resultados de los DNIs ingresados, primero con un for para iterar sobre todos los DNIs. Imprimimos el DNI con su respectivo índice, mostrando también su conjunto y la frecuencia, que lo hacemos con un bucle for, iterando sobre cada dígito y frecuencia que esté en el diccionario. Item lo que hace es devolvernos el par de dígito frecuencia, entonces lo imprimimos eh, en este print. Y por último, la suma total de los dígitos de cada DNI al final. Hola a todos, mi nombre es Francisco Chanfro, soy estudiante de primer año de la carrera de Tecnicatura en Programación en la Universidad Tecnológica Nacional, y hoy vamos a explicar un fragmento de código en Python que trabaja con conjuntos de dígitos únicos, de DNIs, de documentos nacionales de identidad, y nos permite comparar y operar entre ellos. En la primera parte del código lo que hace es recorrer todos los pares posibles de DNIs, compara si los conjuntos de dígitos únicos, por ejemplo 1, 2, 3, son exactamente iguales. Si lo son, se considera que esos dos DNI son conjuntos equivalentes, y para evitar imprimir comparaciones repetidas se guarda cada par en una estructura llamada encontrados, que es un set. Por ejemplo, si el DNI 0 tiene los dígitos 1, 2 y 3, y el DNI 3 también tiene 1, 2 y 3,
se imprimirá ese resultado como un par equivalente. En la segunda parte de nuestro código ofrece un menú interactivo para que el usuario seleccione qué operación desea hacer entre estos dos conjuntos de DNIs. Se definen 4 funciones que aplican operaciones clásicas de conjuntos. La unión, que combina todos los elementos de ambos conjuntos sin duplicarlos. La intersección, que muestra los elementos comunes entre ambos. La diferencia, que muestra lo que está pasando en el primer conjunto pero no en el segundo. Y la diferencia simétrica, que muestra los elementos que están en uno o en otro pero no en ambos. En la última parte del código vemos cómo este pide al usuario que escriba 0 para salir y que si no, escriba la opción 1, 2, 3 o 4, en el cual pedirá que ingrese dos índices de DNI, por ejemplo, el índice 0 y el índice 2, y luego se aplicará la operación seleccionada. Muy bien, ahora vamos a analizar lo que respecta a la parte de programación propiamente dicha. Lo que necesitamos es demostrar el correcto uso y aprendizaje de las estructuras condicionales, repetitivas y las funciones, y es por ello que la tarea asignada para ejecutar el código versa sobre la asignación de años. Respecto de los mismos, nosotros decidimos utilizar desde el año 1900 y 2025 como límite, como lo podemos ver aquí en el código que estamos compartiendo en pantalla, ¿sí? Como límite temporal, y que el usuario, al introducir los mismos, teniendo determinados condicionales, ¿sí? Como por ejemplo el condicional de que sea un número el que introduzca, y que caso contrario, cuando introduzca cualquier tipo de símbolo o letra, que les aparezca el mensaje: por favor, ingrese un año válido entre 1900 y 2025, y entre paréntesis, número, en el caso de poner algún tipo de símbolo que no sea numérico. Bien. El ejercicio consiste en poder diferenciar entre números pares, impares y también un contador de generación Z, que sería para las personas nacidas con posterioridad al año 2000. Es por eso que, nuevamente, utilizando condicionales, pusimos el eh, condicional para que en el rango de fechas, si el mismo es mayor a 2000, entonces va a ser contador de generación Z más uno, y que en caso de que el número que introduzca el usuario lo dividamos por 2 y este me dé un número sin decimales, que el mismo sea clasificado dentro de la lista de números pares. Caso contrario, se encontrará dentro de la lista de números impares. Asimismo, introducimos un- una parte del código especialmente para lo que son los años bisiestos, respecto del cual hacemos que la fecha se vea dividida por 4, y si me da un número exacto sin decimales, que se cargue dentro de la lista de los años bisiestos, y que en cada uno de estos casos eh, tire un mensaje distinto a nuestro código, ¿sí? Por ejemplo, para el bisiesto tenemos un año especial, y es el año, y transcribe cuál es la fecha introducida por el usuario, ¿sí? Respecto de los pares y los impares, dice la leyenda de si los mismos, cuáles son los pares, cuáles son los impares. Finalmente, en el código lo que también introducimos era el producto cartesiano, es decir, de que a partir del número introducido por el usuario, el mismo se vea restado a 2025, y de esa forma arroje el mensaje de: usted tiene la siguiente edad. Esas son todas las funciones que tiene esta parte final del código, utilizando los condicionales if, else, elif, etc. Bien, ahora vamos a ver cómo se ejecuta nuestro código. Primero nos dice que introduzcamos la cantidad de años de nacimiento que queremos ingresar, que sea mayor a 0 pero inferior a 100, así que vamos a poner 3, fecha de nacimiento.
Vamos a poner 1998, el año 2000 y vamos a ingresar el año 2004. Bien, a partir de ahí nos indica que cantidad de años pares son 3, cantidad de años impares hay 0. No todos los años son posteriores al 2000, pero que tenemos un año especial que es el 2000. Bien, por lo cual se cumplen todas las condiciones que habíamos indicado. Vamos a tratar de ejecutar nuevamente nuestro código para verificar todos los condicionales que pusimos para evitar errores. Si por ejemplo introducimos letras, nos dice, por favor ingrese un número válido. Si ingresamos un número mayor a 100, nos va a decir que sea un número menor a 100 y mayor que 0, por lo cual si ingresamos cualquier número dentro de ese rango, lo hace correctamente. El año de nacimiento, si ponemos 1800, nos va a decir que sea algún número entre 1900 y 2025. Eh, Vamos a intentar ingresar valores no numéricos. Nuevamente me dice que tiene que ser entre 1900 y 2025 y que sean valores numéricos, por lo cual el código se ejecuta correctamente gracias a las estructuras repetitivas que pusimos para que una y otra vez se repita en la medida que no se introduzcan algún valor válido dentro de los permitidos por nuestro código. Y muy bien, a partir de todo lo analizado, podemos llegar a algunas conclusiones. En primer lugar, podemos decir que hemos integrado la teoría de ambas asignaturas satisfactoriamente y esto nos ha permitido poder validar uniones, intersecciones y diferencias sobre datos reales, DNIs y años. En segundo lugar, el uso de estructuras condicionales y repetitivas nos facilitó el análisis de frecuencias, detección de años bisiestos y clasificación de generaciones de modo claro y eficiente. En tercer lugar, desarrollamos funciones modulares, como el caso de los años bisiestos o el cálculo de los productos cartesianos, lo cual mejoró sustancialmente la legibilidad y escalabilidad del código. Por último, este trabajo colaborativo fortaleció nuestras capacidades de distribuir tareas, documentar procesos y presentar resultados en forma coherente y profesional. Muchas gracias por haber prestado atención. Esperamos que les haya gustado nuestro trabajo. Eso es todo y me despido. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.